Cuando Dios te rompe para reconstruirte. Una reflexión sobre el dolor, la fe y la esperanza. Hay momentos en los que Dios permite que la vida nos quiebre. No lo hace por castigo. No lo hace por descuido. No lo hace por indiferencia. Lo hace por amor, aunque cueste entenderlo. Porque a veces, el alma necesita ser rota para dejar de apoyarse en su orgullo. Porque a veces, el corazón debe ser desgarrado para que aprenda a latir con un propósito eterno. Porque hay procesos en los que solo cuando todo se ha desmoronado, comienza la verdadera edificación de lo eterno. Así actúa Dios. No como un arquitecto que remienda, sino como un alfarero que vuelve a tomar el barro, lo deshace en sus manos, lo rompe sin piedad. Y desde ahí, desde el caos, desde la masa informe, comienza a modelar una vasija nueva. Así lo dice Jeremías capítulo 18, cuando el Señor envió al profeta a la casa del alfarero, y le mostró cómo una vasija se le estropeó en las manos, y entonces la volvió a hacer según su parecer. Eso mismo hace Dios contigo. Pero qué doloroso es ese proceso, porque nadie quiere ser roto. Nadie desea perder lo que ha construido con lágrimas, con sacrificios, con tiempo. Nadie quiere mirar hacia atrás y ver que todo lo que una vez creyó seguro ahora está en ruinas. Nadie quiere vivir el desierto, el abandono, la incomprensión. Pero el desierto es el lugar donde Dios habla. Lo fue para Moisés, lo fue para Elías, lo fue para Jesús mismo. En el desierto se revela el carácter. En el desierto se prueba la fe. En el desierto se derrumban los ídolos ocultos del alma. Esos que están disfrazados de sueños, de metas, de deseos buenos, pero que se han convertido en sustitutos de Dios. Y allí, en el quebranto, ocurre el milagro silencioso. No el milagro que cambia las circunstancias, sino el que cambia el corazón. Porque a veces Dios no quita el dolor, sino que lo usa. A veces no cierra la herida de inmediato, porque esa herida es la puerta por la cual entrará su gloria. A veces no cambia lo que te rodea, porque primero quiere cambiar lo que hay dentro de ti. Y eso solo lo hace el fuego. No el fuego que destruye, sino el que purifica, el que consume la escoria, el que transforma el oro. Y para eso hay que arder. Dios no tiene prisa. Mientras tú gritas por una salida rápida, Él trabaja en lo profundo. Mientras tú buscas una solución, Él busca tu transformación. Él ve lo que tú no ves. Él conoce los rincones ocultos de tu alma. Él sabe de qué estás hecho y también sabe lo que necesitas perder para poder crecer. No te está destruyendo, te está reconstruyendo. Pero para eso, primero debe derribar los cimientos viejos. Y eso duele. Mira a Job. Un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y sin embargo, lo perdió todo. Hijos, riquezas, salud, reputación. Lo perdió todo menos su fe. Y fue en esa noche oscura del alma donde comenzó a conocer a Dios de verdad. Porque hasta entonces lo conocía de oídas. Pero después del dolor, pudo decir, ahora mis ojos te ven. Y ese es el propósito último del quebranto. Que ya no vivas de teorías, sino de encuentros. Que no dependas de doctrinas, sino de la presencia viva. Que no repitas lo que otros han dicho, sino que digas, yo lo viví. Dios estuvo conmigo, no me abandonó, me sostuvo. Me quebró, pero no me destruyó. Me redujo, pero no me eliminó. Me humilló, pero solo para levantarme con gloria. Cada lágrima que has derramado tiene sentido. Cada noche sin dormir, cada oración sin respuesta. Cada silencio de Dios no es olvido, es diseño. Él está haciendo algo, aunque no lo veas. Aunque no lo entiendas, aunque parezca que te ha dejado solo. Porque Dios nunca abandona a los suyos. Él está en el horno contigo. Como estuvo con los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. No los libró del fuego, pero se metió en él. Y ahí, en lo ardiente, fue cuando se reveló su gloria. La superación que Dios ofrece no es una motivación superficial. Es una transformación espiritual. No se trata de sentirte mejor. Se trata de ser nuevo. No se trata de escapar del dolor, sino de atravesarlo con sentido. Porque si huyes del proceso, huyes de la bendición. Si evitas el quebranto, evitas la unción. Si te niegas a ser moldeado, te niegas a llevar su gloria. No es fácil, no es rápido, pero vale la pena. Y tú lo sabes. Porque hay algo dentro de ti que te dice que esto que estás viviendo no es el final. Hay algo que susurra en lo más profundo.
No te rindas. No te quedes en el suelo. No confundas el proceso con el abandono. No es castigo. Es preparación. No es rechazo. Es elección. Porque Dios solo disciplina a quien ama. Solo poda al árbol que dará fruto. Solo permite el fuego para los que tienen una misión eterna. Estás en las manos del alfarero, y Él no te soltará, aunque duela, aunque llores, aunque todo a tu alrededor grite que se acabó. Él sigue allí, en silencio, pero presente, en sombra, pero actuando, en tu angustia, pero obrando. Y un día mirarás atrás y dirás, valió la pena, porque lo que me quitó no se compara con lo que me dio, porque lo que perdí no se compara con lo que gané. Porque fui roto, sí, pero ahora soy nuevo. Porque fui quebrado, sí, pero ahora tengo propósito. Porque fui probado, sí, pero ahora tengo una fe que no depende de lo que veo, sino de lo que sé. Y eso es superación. No humana, no forzada, no fingida, sino divina. Porque fuiste herido por Dios, pero también sanado por Él. Fuiste reducido a nada, pero solo para que su todo viviera en ti. Fuiste llevado al polvo, pero solo para que el soplo del Espíritu te hiciera respirar otra vez. Así trabaja Dios, con manos firmes y corazón tierno, con procesos duros y propósitos eternos, con dolor presente y gloria futura. Él no improvisa, Él no se equivoca, Él no se olvida de ti. Te está formando, te está preparando, te está restaurando, y cuando termine, serás como oro purificado. Sin orgullo, sin miedo, sin máscara. Solo tú y Él. Un corazón nuevo, una fe inquebrantable, una historia que no contarás con orgullo, sino con lágrimas, con gratitud, con adoración, porque Él te rompió, pero también te reconstruyó. José. El sueño que fue sepultado antes de ser cumplido. José soñó grande, soñó con cielos altos, soñó con honra, con reconocimiento, con propósito. Pero el camino que lo llevó a ese cumplimiento no fue un ascenso glorioso, fue un descenso oscuro. Fue traicionado por sus propios hermanos, lanzado a un pozo seco, vendido como esclavo, falsamente acusado, olvidado en la prisión. El soñador terminó encerrado en una celda, y ahí, en la oscuridad, en el abandono, en la aparente contradicción, fue donde Dios trabajó en su carácter. Porque antes de poner una corona sobre su cabeza, Dios quebró su orgullo. Antes de darle autoridad sobre otros, lo hizo servir en lo oculto. Antes de convertirlo en instrumento de salvación, lo hizo vivir la humillación. Dios permite que el sueño muera, solo para mostrar que su poder no depende de las circunstancias. Porque José no llegó al palacio por contactos ni por estrategia. Llegó porque Dios abrió una puerta que nadie podía cerrar. Y cuando finalmente llegó su hora, no lo hizo con sed de venganza, sino con corazón sanado. Porque el quebranto no solo lo formó, también lo limpió. Lo vació de resentimiento, lo llenó de misericordia. Y cuando se reencontró con quienes lo traicionaron, pudo decir, no fueron ustedes, fue Dios quien me envió aquí para preservar vidas. Ese es el lenguaje de un corazón que ha sido roto y reconstruido por el cielo. David, el ungido que tuvo que esconderse en cuevas. David fue ungido como rey siendo joven, pero en lugar de subir inmediatamente al trono, pasó años huyendo, perseguido, acusado, injustamente, despreciado, escondido en cuevas, mendigando pan, fingiendo locura para sobrevivir. ¿Cómo puede el elegido de Dios vivir en tanta desolación? Porque antes de gobernar sobre un pueblo, debía gobernar sobre sus propias pasiones. Porque antes de portar una corona, debía llevar el yugo de la humildad. Porque antes de subir al trono, debía ser procesado en lo secreto. Cada lágrima que derramó en el desierto, cada noche sin respuesta, cada traición de quienes amaba, forjaron en él un corazón conforme al de Dios. Y cuando tuvo oportunidad de vengarse, no lo hizo. Cuando pudo matar a Saúl, el hombre que lo perseguía, eligió perdonar. Porque los procesos de Dios habían hecho su obra. Y por eso pudo escribir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No lo escribió desde un palacio, lo escribió desde el quebranto. Y ese salmo, pronunciado en la oscuridad, sigue dando luz hasta hoy. Pedro, el discípulo fuerte que tuvo que fallar para ser útil. Pedro era impulsivo, valiente, decidido.
Juró que nunca negaría a Jesús, que estaba dispuesto a morir por él. Pero cuando llegó la hora, lo negó 3 veces. Cayó, se rompió, lloró amargamente. Porque a veces, el peor dolor no es lo que te hacen, sino lo que haces tú mismo, fallar a tu maestro, traicionar tu promesa, descubrir tu fragilidad. Y sin embargo, Jesús ya lo sabía. Y aún así lo amaba. Y después de la resurrección, no lo condenó, lo restauró. Le preguntó, ¿me amas? No para avergonzarlo, sino para reubicarlo, porque su propósito seguía intacto. Pedro había sido roto, pero ahora era útil. Ya no hablaba desde la autoconfianza, sino desde la dependencia. Ya no predicaba desde la fuerza, sino desde la gracia. Ya no lideraba desde el impulso, sino desde la compasión. Porque quien ha sido restaurado, sabe restaurar. Quien ha sido perdonado, sabe perdonar. Quien ha llorado en el polvo, sabe levantar a otros. Pablo, el perseguidor que fue derribado para ser enviado. Pablo era fuerte, instruido, influyente. Perseguía con celo a los cristianos. Pero en el camino a Damasco, fue derribado por una luz. Cayó al suelo. Quedó ciego. Tuvo que ser guiado por otros. Tuvo que desaprender todo lo que creía. Fue roto. Y desde esa ruina comenzó su verdadera vida. Ya no predicó la ley sino la gracia. Ya no persiguió, sino que fue perseguido. Ya no destruyó iglesias, sino que las fundó. Y aún así, Dios permitió que viviera con un aguijón en la carne, algo que lo debilitaba, algo que no fue quitado, porque Dios quería que aprendiera que su poder se perfecciona en la debilidad, que su gracia es suficiente. Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, porque comprendió que no era él, sino Cristo en él. Fue roto, pero no anulado. Fue herido, pero no destruido. Fue aplastado, pero no vencido. Jesús en Getsemaní, el Hijo que sudó sangre antes de entregar su voluntad. Y al final está Jesús, no solo como modelo, sino como el Dios que sufrió, que lloró, que cayó de rodillas, que sudó sangre, que pidió, si es posible, pasa de mí esta copa, pero añadió, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el clímax del quebranto, no cuando escapas del dolor, sino cuando lo abrazas en obediencia. Jesús no evitó la cruz, la cargó, la sufrió, la transformó, porque en ese sacrificio está la base de toda redención. Y si el Hijo fue quebrado, ¿cómo no lo seremos nosotros? Pero así como resucitó, también nosotros seremos levantados. Porque el plan de Dios no termina en la cruz, sino en la tumba vacía, en la vida nueva, en la restauración completa. Epílogo. El propósito detrás del quebranto. No estás solo, no estás olvidado, no estás roto sin razón. Dios está en control, aunque no lo entiendas, aunque no lo sientas, aunque todo te diga lo contrario. Él está haciendo algo eterno. Estás en sus manos. No te soltará. No importa cuán bajo hayas caído. No importa cuán profundo sea el pozo. No importa cuán largas sean las noches. Hay propósito. Hay promesa. Hay futuro. Y un día, cuando todo haya pasado, te verás en el espejo del alma y te reconocerás, no por lo que perdiste, sino por lo que fuiste en Él. Por lo que Él hizo en ti. Porque la mayor superación no es la que te hace fuerte, sino la que te hace nuevo.